Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático. Este es un día muy especial porque hemos llegado a los 100 episodios ininterrumpidos de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Y a nombre de todas las personas que lo hacen posible, les doy las gracias por acompañarnos semana a semana. ¿Son los fenómenos meteorológicos extremos una manifestación de la naturaleza o más bien una muestra del error humano? Desde Guatemala, Lisa Hernández Betancourt nos ayudará a responder. Ella es líder regional en las Américas y el Caribe de GNR, la Red Global de Organización de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres. Vamos a conocerla, pero primero les invito a echar un vistazo a lo más actual sobre el clima en el planeta. A mediados de junio, en el marco de las acusaciones que enfrenta en España por supuestos delitos fiscales, Shakira le dijo a un juez que una vez pidió aterrizar brevemente su avión solo para darle un beso a su expareja. Esto disparó las críticas a la cantante en redes sociales y encendió argumentos ambientalistas contra el uso de los jets particulares. Los vuelos privados son muy contaminantes y, a pesar de la crisis climática, se encuentran tan a la alza que apenas en 2022 aumentaron 64% y rompieron récord en Europa. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, el desplazamiento de la minúscula fracción de personas que poseen un avión particular emite en un año la misma cantidad de dióxido de carbono que toda la flota de camiones de pasajeros del país. A nivel global, la aviación es responsable solo del 2.4% de las emisiones totales que calientan al planeta. Pero la mitad de esa contaminación proviene del 1% de la población. El reclamo es que mientras mucha gente se compromete en ser más amigable con el ambiente, unos cuantos millonarios contaminan en enormes cantidades sin consecuencias. La Unión Europea está haciendo un llamado internacional para que los países dialoguen acerca de la geoingeniería climática, informó Bloomberg. Dicha disciplina consiste en un conjunto de técnicas emergentes que tienen el potencial de intervenir y alterar los sistemas de la Tierra a gran escala. Una de las propuestas es inyectar a la atmósfera aerosoles que actúen como una sombrilla y otro planeamiento es el de colocar espejos capaces de desviar la energía solar. Los partidarios de la geoingeniería sostienen que es una forma de ganar tiempo frente al calentamiento global y una especie de póliza de seguro para las próximas generaciones. Sin embargo, sus críticos dicen que solo distrae de la acción climática más urgente y eficaz, la reducción de la quema de combustibles fósiles. Algunos expertos han advertido que la geoingeniería supone riesgos para las personas y los ecosistemas, y en el peor de los casos podría tener efectos secundarios imprevistos, como la pérdida de los patrones vitales de lluvia. Al absorber dióxido de carbono, los árboles nos ayudan a mitigar el cambio climático, pero también son excelentes vías de adaptación ante los impactos irreversibles de la crisis, como el calor extremo. Según estudios, las superficies sombreadas por árboles pueden estar hasta 10 grados más frescas que aquellas sin cobertura vegetal. De acuerdo con reportes de AFP, el pueblo Bishnoi de la India reconoce ese valor y desde hace siglos protege a los árboles, incluso con su propia vida. Ellos creen que la naturaleza es sagrada y se asumen como sus guardianes inspirados de Amrita Devi, una de las más de 300 personas asesinadas en 1730 mientras defendían una zona cubierta por árboles de Kehari. Los Bishnoi de hoy en día siguen tratando a cada ser vivo como si fuera su hijo. Patrullan el territorio para verificar que ninguna criatura sufra daños y tienen centros de rescate de animales heridos. Para ellos, ese respeto es la manera en la que la humanidad puede avanzar y desarrollarse. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señala que los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que excede su capacidad para hacer frente con sus propios recursos y la crisis del clima está incrementando su complejidad.
Desastres como las inundaciones, sequías, huracanes y deslizamientos de tierra están siendo cada vez más frecuentes e intensos a consecuencia del cambio climático, pero no se expresan de la misma forma siempre. Esto nos advierte Lisa Hernández. El cambio climático, que creo que es un conocimiento que todos tenemos, y en algunos países más afectados estos daños llevan años acumulándose y sobre todo que tiene efectos a todo nivel. Entonces las palabras pérdidas, daños, vulnerabilidad son términos que cubren desde pérdidas económicas como vivienda, tierra, granjas, negocios, como las no económicas, que es la vida de las personas, que es más importante, sitios culturales, el tema de la biodiversidad. En el tema de la biodiversidad a veces no son reversibles, por supuesto en el caso de una vida humana. Y también el daño es cuando ocurren estragos en la naturaleza. El 80% de los desastres registrados en América Latina durante las 2 décadas pasadas tuvo un origen meteorológico, hídrico o asociado al clima, y las proyecciones para los próximos años parecen no dar tregua. Efectivamente, lo que hemos encontrado obviamente como efecto del cambio climático han sido obviamente no solamente efectos en la salud, sino también como enfermedades respiratorias, pero también el tema de la inseguridad alimentaria sigue siendo afectada, abastecimiento de agua, desnutrición, enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que viene? Pues siguen habiendo cambios definitivamente en el contexto del clima, particularmente un aumento en la temperatura en la superficie de la Tierra, que puede ir desde 2.5 hasta 4.8 grados centígrados, estamos hablando a nivel global, particularmente en Latinoamérica y en los extremos, ¿verdad? Que puede ser Chile y también Estados Unidos, en los extremos de nuestra región, esas temperaturas se ven un poco más afectadas. También el nivel del mar va a crecer un poco más, un ascenso entre 45 y 82 centímetros más o menos, y obviamente adicionalmente a esto es muy probable que la precipitación se incremente en latitudes particularmente altas en el Ecuador y que disminuya en algunas zonas subtropicales. Las víctimas latinoamericanas de estos eventos se cuentan en cientos de millones, mientras que los peligros asociados al cambio climático no hacen más que crecer. Generalmente sabemos que América Latina y el Caribe es una región particularmente vulnerable a las amenazas del cambio climático y entre otras razones, obviamente el tema de la biodiversidad que te mencionaba, son aspectos que van a ser fuertemente afectados y que no es algo nuevo, es algo que viene pasando en los últimos 20 años, pero que se ha tomado conciencia particularmente en los últimos 15 años en particular. Entonces, obviamente tomando en cuenta el tema de los efectos económicos de todos los servicios ambientales, un elemento de juicio que se debe tomar en cuenta, particularmente de prepararnos económicamente y crear un poco de conciencia a nivel en lo que respecta a GNR, el tema del rol que juega la sociedad civil en levantar la voz y crear conciencia de que esto está pasando, nos está afectando ya, y que muchos de los gobiernos no tienen una política que precisamente pueda ser enfocada a la prevención y a la construcción de resiliencia a raíz de los efectos del cambio climático. En el contexto del cambio climático, ser resiliente significa mantener el funcionamiento de nuestros sistemas de vida pese a las perturbaciones. Brevemente te cuento que hemos realizado particularmente encuestas en más de 119,000 miembros de las comunidades a nivel del mundo, incluyendo Latinoamérica, por supuesto, y para poder entender desde la perspectiva de las comunidades cuáles son esas amenazas a la vida, a los ingresos, a los medios de vida. Estos datos lo que estamos haciendo es transformándolos en planes de acción comunitaria que se dirigen a nivel local para fortalecer precisamente el tema de resiliencia y campañas de incidencia a nivel nacional. Entonces, sí estamos trabajando con las autoridades locales, sí estamos trabajando con los cuerpos de respuesta de emergencia. De hecho, muchos de los miembros de GNR son parte de esas mesas de diálogo de los clústeres de Naciones Unidas que responden a la emergencia humanitaria. Entonces, sí ya somos parte de esto y parte de nuestro trabajo es poder impulsar que sean las propias comunidades las que digan cómo hacer este proceso, ¿verdad? Tienen un objetivo de poder aumentar la inclusión y la participación de estas comunidades en precisamente ser actores clave de la propia reducción del riesgo gestionado desde ellos mismos. La idea es que los mecanismos de adaptación al cambio climático surjan del territorio
y sus habitantes. Parte de lo que hacemos con nuestros miembros es liderar esos movimientos de adaptación al contexto local en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, a través de promocionar el liderazgo comunitario. Son las primeras en responder, pero no son necesariamente las que están sentadas en las mesas de toma de decisión. Entonces, parte de lo que promovemos es eso, que hayan voces de las mujeres, de las personas con discapacidad, de otras poblaciones que no somos vulnerables, sino que las circunstancias nos hacen vulnerables, y que podamos ser parte de estas campañas a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunitario, para que las decisiones se tomen en conjunto y que sean las comunidades las que accionen en los planes, en las decisiones y en las acciones para mejorar el desarrollo de sus propias comunidades. Siguiendo tales principios, la organización a la que pertenece Lisa Hernández llevó a cabo un análisis de gran impacto. Bueno, este proyecto particularmente es un proyecto que viene implementándose en GNDR desde hace más de 10 años. Seguramente lo has escuchado, es su proyecto Visión de Primera Línea. Ha cambiado un poquito de nombre, pero ha trabajado en más de 3.000 comunidades alrededor del mundo. O sea, es un trabajo que se ha hecho por muchísimos años, y de ese análisis, de esas encuestas que se hicieron, se obtuvieron varias conclusiones. Descubrieron, por ejemplo, que las amenazas complejas requieren soluciones integradas. Una voz, un espacio donde no solamente sean las autoridades, no solamente sea también, por ejemplo, la academia, sino que esté sentada el sector privado, que esté sentado las organizaciones de base de fe, las comunidades de respuesta, porque cuando es una situación muy compleja como los desastres a los que nos enfrentamos, por un extremo sequías de largos periodos y por otro lado inundaciones, simplemente tenemos que integrar a la comunidad, donde las medidas de prevención no son estructuras que son esenciales, sino que realmente se ha tomado desde la perspectiva de varios actores en ese espacio. Asimismo, descubrieron que quienes son más susceptibles a los desastres tienen mayor riesgo de exclusión en la toma de decisiones. Si escuchas, una retórica común de la que hemos encontrado es la falta de espacio, la ausencia de las voces de las comunidades en estos espacios. Responsabilidades más asignadas, es decir, se hacen planes, pero cada quien hace lo que puede. Eso no ayuda. Tenemos que hacer muy claramente que muchos gobiernos locales no tienen un departamento designado o un mecanismo jurídico para poder evaluar las amenazas y las pérdidas que hay a nivel comunitario. Entonces, se identificó, se levantó la voz y se dijo: hasta que no haya una persona o una entidad específicamente trabajando en el tema con nombres y roles claros de cuál es el rol de cada una de las personas en cuanto a la respuesta, no van a haber resultados. Los desastres perjudican sobre todo a los pobres y vulnerables. Según datos del Banco Mundial, el 82% de las muertes por este tipo de catástrofes ocurren en países de ingreso bajo y mediano bajo. Uno de cada 4 desastres que se reportan a nivel mundial ocurren en América Latina y el Caribe. ¿Estamos listos para enfrentar esta situación? Creo que a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, pero particularmente en nuestra región, es muy carente en cuanto al tema de estadísticas recientes, censos donde haya realmente información levantada en el momento del suceso climatológico o meteorológico, donde sabemos que no hay muchas veces información estratificada por sexo, por particularidades, por ejemplo, para la población que tiene discapacidades en particular, estratificación por niños, niñas, incluso la atención y la respuesta no tiene cuidados específicos con algunas poblaciones. Obviamente, algo que es muy claro y que seguramente ustedes lo han identificado es la falta de financiamiento para precisamente iniciativas que construyen la prevención y la resiliencia. Y es que por cada $1 destinado a esas acciones podríamos ahorrarnos hasta 17 en repercusiones de los desastres. También el desarrollo informado por el riesgo, creo que es algo que es una común del GNDR, es que el desarrollo no está informado por el riesgo, es decir, no estamos escuchando a las personas que ya tienen un plan de resiliencia. Las comunidades saben cómo responder. Creo que tú has ido a lo largo y ancho de México, pero en otros países también de Latinoamérica, donde la gente sabe precisamente por una medición ancestral que puedan tener que este río va a crecer, que este río no creció,
que las plantas no se van a dar, en el caso de nuestras regiones mesoamericanas, que la milpa no creció y que no va a crecer porque no se sembró en tiempo. Entonces, mientras el riesgo no esté informado desde las comunidades, simplemente nosotros no vamos a poder tener resultados oportunos y sostenibles en largo tiempo. Ahora mismo el trabajo de Lisa Hernández consiste en retomar investigaciones previas, casos de éxito y demás conocimientos para ayudar a otras comunidades bajo amenaza. Y lo que se está haciendo es que estos datos se están transformando, como te decía, en planes de acción comunitaria, donde se comparten a nivel local con las autoridades locales, a nivel de las comunidades donde se levantó la información, pero más que eso lo estamos llevando a nivel nacional e internacional, distintas plataformas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en la COP27, algunas personas representando lo que se aprendió aquí, pero nosotros lo llevamos en un call to action, en un llamado a la acción permanente que se traduce en participaciones como esta que ustedes me dan la oportunidad de hacer. También tenemos participaciones en conversatorios, en difusión de otro tipo de actividades académicas y no académicas, con cuerpos de respuesta, donde lo que hacemos es decir, esto es lo que encontramos, por favor tomen en cuenta que es un desafío para cada uno de nosotros el hacer inclusiva la reducción y la gestión del riesgo, y sobre todo que el trabajo esté impulsado por las propias comunidades. Ese es el aval que tenemos como una red global. Tenemos el respaldo de las comunidades, de los miembros, de nuestros miembros. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos 400 organizaciones de sociedad civil que son miembros de la red, y ellos se deben a las comunidades y nosotros nos debemos a ellos. Entonces es como una cascada de colaboración, cuyo llamado se fundamenta en una larga historia. ¿Cómo hacemos? Llevando a las organizaciones, a las plataformas internacionales, llevando a representantes, llevando líderes y lideresas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que son los que han respondido y que nos están enseñando a cómo hacer, porque lo vienen haciendo desde años. El conocimiento ancestral de lo que está pasando en la Tierra no es nada nuevo. Lo que estamos haciendo es poder elevarlo para que sea considerado y tomado en cuenta en las planificaciones, pero en la implementación, en todo el ciclo del desastre, desde antes, desde el momento de la prevención, desde la respuesta y desde la recuperación. Desde ahí es todo el ámbito de resiliencia que trabajamos con las comunidades. Pero ¿cómo se aseguran Lisa Hernández y sus colaboradores que esta gama de estrategias realmente funciona? Bueno, tenemos un mecanismo de reportería y de control, en este caso, para medir el impacto de estas iniciativas. No solamente lo hacemos a través de proyectos que tienen diferentes tipos de financiamiento de la cooperación internacional, sino también tenemos en sitio, en las comunidades, medidores que nos permiten ver el impacto de las iniciativas. Actualmente, por ejemplo, para responderte, tenemos un proyecto que se llama Liderazgo Local para el Impacto Global, que es el nombre de la estrategia de GNDR, que desarrolla ahorita en el 2023 y más adelante. Se va a implementar a través de 50 organizaciones miembros de GNDR, y lo que ve es cómo estamos midiendo el impacto de las iniciativas de GNDR. Lo que hacemos es promover. GNDR tiene varios roles y uno de ellos es ser un espacio para poder convenir, concertar y poder traer voces de diferentes sonidos, de diferentes etnias, de diferentes colores de piel, si tú quieres, pero que enfrentamos los mismos retos, y lo que hacemos es ayudarlas a que las herramientas que internacionalmente se conocen puedan ser del acceso para estas personas. El balance final es diverso y no siempre ha resultado positivo. Mecanismo de reportería y de control, en este caso, para medir el impacto de estas iniciativas. No solamente lo hacemos a través de proyectos que tienen diferentes tipos de financiamiento de la cooperación internacional, sino también tenemos en sitio, en las comunidades, medidores que nos permiten ver el impacto de las iniciativas. Actualmente, por ejemplo, para responderte, tenemos un proyecto que se llama Liderazgo Local para el Impacto Global, que es el nombre de la estrategia de GNDR, que desarrolla ahorita en el 2023 y más adelante. Se va a implementar a través de 50 organizaciones miembros de GNDR, y lo que ve es cómo estamos midiendo el impacto de las iniciativas de GNDR. Reducir el riesgo de desastres implica aceptar que el piso de la vulnerabilidad no es parejo, como tampoco lo es el compromiso de respuesta. No todos los planes se están implementando de la misma forma, no todas las autoridades son tan amplias y permisivas en cuanto a la
modificación de su forma de trabajo, pero lo que sí estamos haciendo es, cuando esto no está pasando, también levantamos la voz. Trabajamos con actores clave como el Sistema de Naciones Unidas, como digamos organismos de respuesta. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, trabajamos muy en colaboración con CEPREDENAC, que es una coordinadora que responde con las diferentes organizaciones de gobierno que son las encargadas de la respuesta. Entonces, parte de nuestra misión es darles esa reportería, contarles, esto no está pasando en esta comunidad, esto no se está respondiendo. El siguiente paso es empoderar todavía más a esas figuras de liderazgo. Bueno, por principio, eso es importante que lo sepamos y que lo dejemos claro. Las mujeres no somos vulnerables, ¿sí? Las personas con discapacidad no son vulnerables por su propia naturaleza. Las circunstancias, el ambiente nos hace vulnerables. ¿Por qué? Para ponerte un ejemplo muy claro. A la hora de los desastres, el desastre afecta de diferente forma a una mujer, a un hombre o a una persona con discapacidad, a un joven o a un niño. El desastre es el mismo, pero la forma en que nos afectan y la forma en que lo afrontamos es muy diferente. Te pongo un ejemplo puntual, por ejemplo, una inundación en cualquier parte de México. ¿Quiénes son los primeros que responden? Somos las mujeres. Las mujeres sabemos en nuestra comunidad dónde están las personas con discapacidad, dónde están las embarazadas, dónde están los adultos mayores y nos articulamos rápidamente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos organizamos, vamos a un lugar seco, buscamos un espacio, sea la iglesia, sea un salón municipal, sea un área donde la gente ya lo tenga identificado y lo que empezamos a pensar es qué tenemos a la mano, qué recursos tenemos. Tenemos agua, tenemos comida, empezamos a organizarnos, traemos la comida porque sabemos que la gente necesita refuerzo. Entonces, esos albergues generalmente son liderados por las mujeres. Entonces, ¿qué acciones estamos tomando? Entonces, primero para aclarar, el tema de vulnerabilidad son las circunstancias las que nos hacen. Porque a la hora de responder, las mujeres se organizan de una forma, los jóvenes de otra, pero ¿quiénes sacan a los adultos mayores? ¿Quiénes sacan a las personas con discapacidad de esa comunidad? Entonces ya sabemos si tenemos una articulación. Lo que estamos haciendo desde GNDR es fortaleciendo las capacidades de liderazgo de las mujeres. Ya la tenemos naturalmente, pero entonces lo que hacemos es cómo hacemos para que su voz sea afinada de tal forma que pueda estar sentada en una mesa de toma de decisión en una municipalidad, en un consejo comunitario de respuesta. ¿Cómo hacemos para que en un área donde normalmente solo hay hombres, y eso tú lo sabes normalmente en nuestras comunidades, donde solo los hombres toman las decisiones, cómo hacemos para que la mujer entre? Pues hacemos simultáneamente un proceso de concientización en este grupo de hombres, pero también les estamos dando a las mujeres las herramientas para que sepan qué decir y cómo decirlo, qué tan claro hablar, cuáles son las palabras que tienen que saber usar, cuáles son las técnicas para comunicación. Gracias por permanecer en Reporte Climático y por su compañía a lo largo de casi 2 años de transmisiones y 100 episodios. Mi nombre es Iván Carrillo y por supuesto que los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.